El día de la muerte de mi esposo, su hermano me gritó: ahora eres toda mía. Por 20 años viví en el peor lugar del mundo, creado por el hombre que juró protegerme en el día más oscuro de mi vida. Buenas tardes, mis queridos. Qué bendición poder conversar con ustedes hoy. Me llamo Eulalia Pérez de los Santos, tengo 78 años. Nací en Xochimilco, en la Ciudad de México, pero desde hace casi 40 años vivo en Guanajuato. Me mudé después de todo lo que pasó allá en el sur, pero eso se los contaré en un momento. Hoy paso mis días entre tejidos y conservas de nopales que aquí en la región todos adoran. Comencé con estas conservas al llegar, cuando no tenía más que la ropa puesta y 2 hijos pequeños. Al principio solo vendía en el tianguis dominical de la plaza principal. Luego la gente empezó a pedir más y hoy tengo un rincón especial en mi cocina solo para prepararlas. El secreto está en el condimento del sur, ese epazote y cilantro que mi comadre me manda cada mes como un abrazo. Estoy sentada en mi mecedora, que mi nieto Joaquín reformó en mi cumpleaños 75. Tengo una mantita de lana en las piernas, porque aquí en Guanajuato el frío cala, nada que ver con el calor de Xochimilco, donde dormíamos con la ventana abierta y amanecíamos sudando. Detrás de mí está el cuadro del Día de los Muertos, el único recuerdo que traje de mi tierra. A veces lo miro y siento la música de mariachi, el olor a mole llenando los pasillos y la nostalgia se me mete en los huesos. Antes de seguir con mi historia, les pido un favorcito: si les está gustando lo que cuento, presionen ese botón rojo de suscripción ahí abajo y la campanita para que sepan cuando regreso a contar más historias de mi vida. Mi nieta Mariana me enseñó a decir esto, dice que es importante. No entiendo mucho de estas modernidades, pero confío en ella. Y ustedes, amigas de mi edad, comenten aquí abajo de qué parte de México nos están viendo. Mi lugar favorito siempre será Xochimilco con sus trajineras. Voy a adorar leer sus respuestas. Pero hoy no vine a contar una historia alegre, hoy vine a abrir mi corazón sobre algo que guardé por muchos años. ¿Saben cuando uno carga un peso en la espalda por tanto tiempo que se vuelve parte de uno? Así estuve callada casi 5 décadas. Ahora, con toda esta edad, entiendo que no puedo llevarme este secreto a la tumba. Todo comenzó cuando yo era niña, allá en Xochimilco, en una época en que la ciudad vivía de las trajineras y de la agricultura. Vivíamos en una casa sencilla de adobe, cerca de los canales. Mi papá trabajaba en las trajineras, mi mamá cuidaba la casa y vendía tamales en el mercado. Era una vida humilde, pero nunca faltó comida en la mesa, al menos hasta aquel año de 1956, cuando las inundaciones lo cambiaron todo. Y para entender mi historia, necesito retroceder un poco más y contarles cómo era mi familia y cómo fue mi infancia antes de que el mundo se viniera abajo, porque la vida tiene esas cosas, a veces todo parece tan seguro, y de repente el suelo desaparece bajo tus pies. Nací, en 1947, en una casita de adobe con piso alto, como las que construyen cerca de los canales para protegerse de las inundaciones. Nuestra casa quedaba en el barrio de Santa María Nativitas, cerquita del embarcadero, y desde la ventana se veían las trajineras llegando y saliendo como si fueran mariposas de colores. Mi papá, Aristides Pérez, era un hombre alto y fuerte. Trabajaba de guía en las trajineras, llevando turistas por los caminos traicioneros de los canales. Conocía cada curva, cada banco de arena, como la palma de su mano. Mi mamá, Iracema de los Santos, era una mestiza de piel morena, cabello liso y negro que le caía hasta la cintura. Hacía los mejores tamales del barrio con masa que ella misma preparaba en el patio de la casa. Tenía manos pequeñas, pero fuertes, de tanto moler maíz y amasar desde que amanecía. Éramos 5 hermanos. Yo era la de en medio, ni la más grande ni la más chica, pero sí la más preguntona. Mi hermano mayor, Durval, ayudaba a papá en las trajineras desde los 12 años. Zuleide, mi hermana 2 años mayor, ya era demasiado bonita, decían que parecía india maya, con ojos rasgados y sonrisa ancha. Después de mí venían los gemelos, Odair y Orlando, 4 años menores, 2 traviesos imparables que siempre andaban correteando y metiéndose en problemas. Nuestra casa era simple, pero llena de vida. Tenía 3 cuartos, uno para mis padres,
uno para las niñas y otro para los niños. La cocina era el corazón del hogar, con un fogón encendido desde la madrugada, donde el olor a café y tamales recién hechos despertaba a todos cada mañana. En el patio crecían árboles de aguacate, guayaba y un mango enorme que daba sombra para jugar en las tardes calurosas. La vida allá en Xochimilco era tranquila, el barrio solo se agitaba durante el Día de los Muertos, cuando todas las casas y trajineras se vestían de cempasúchil y papel picado. Papá tocaba la guitarra. En las fiestas, volvía en la mañana con la ropa sudada y una sonrisa de oreja a oreja. Mi infancia fue de pies descalzos, jugando entre los canales, pescando ajolotes con redes de palma y escondiéndonos entre trajineras amarradas en el embarcadero. En tiempo de lluvias, cuando el agua subía, navegábamos en canoas entre las casas, y a veces hasta adentro de ellas. Para los adultos era motivo de preocupación, pero para nosotros, los niños, era la mayor aventura del mundo. En la escuela era aplicada, asistía a la municipal Benito Juárez, a unos 20 minutos caminando. Desde mi casa, me encantaba aprender, sobre todo lo que tenía que ver con plantas y animales de nuestra región. La maestra Teresa siempre me decía que yo tenía madera para el estudio, que no debía dejar de aprender nunca. Yo soñaba con ser maestra algún día, enseñar a los niños del barrio y cambiar un poquito el mundo. Los domingos eran especiales. Toda la familia se alistaba temprano para ir a misa en la iglesia de San Bernardino de Siena, patrona de Xochimilco. Después del servicio, era tradición volver a casa y disfrutar de un mole poblano que mi mamá preparaba como nadie. Por la tarde, la plaza se llenaba de familias, los grandes platicaban y nosotros, los niños, corríamos y jugábamos hasta que el sol se perdía tras los canales. Recuerdo que la felicidad parecía eterna, que nada podía romper ese hechizo de seguridad y rutina sencilla. Nunca sospeché que la vida, tan caprichosa y sin avisar, estaba a punto de cambiarlo todo. Fue en 1956, cuando yo tenía 9 años, que las cosas comenzaron a torcerse. Ese año, la inundación fue la peor que Xochimilco había visto en décadas. El agua subió tanto que ni el piso alto de nuestra casa pudo protegernos. Recuerdo el miedo en los ojos de mi madre, la desesperación de mi padre al ver cómo el agua se llevaba lo poco que teníamos. Perdimos casi todo, las camas, la ropa, los pocos muebles que adornaban nuestra casa. Durante semanas, dormimos en petates sobre tablas, mientras esperábamos que el agua bajara y la vida volviera a la normalidad. Pero el golpe fue duro. Papá se quedó sin trabajo. Durante meses, el turismo en las trajineras desapareció. Nadie quería arriesgarse en los canales tan peligrosos. Fue en ese tiempo que la oscuridad empezó a instalarse en nuestra familia. Papá, desesperado, comenzó a beber pulque, algo que jamás había hecho antes. Primero los fines de semana, después todos los días. El dinero, que ya era escaso, se iba directo a la pulquería de Don Isidoro. Mamá trabajaba el doble, hacía más tamales, lavaba ropa ajena, vendía las frutas del patio. Poco a poco, el padre alegre y fuerte que conocía se fue desdibujando, dejando en su lugar a un hombre que volvía a casa oliendo a pulque y con la mirada perdida. Las discusiones entre mis padres se hicieron costumbre. Al principio eran solo palabras duras, reproches lanzados en la cocina cuando pensaban que nadie escuchaba. Después vinieron los gritos y, más tarde, la primera bofetada. Aquel día lo recuerdo como si fuera ayer. Papá llegó tarde, borracho y hambriento. Solo había tortillas y un pedacito de pescado que mamá guardaba para los gemelos, que estaban enfermos con fiebre. Cuando ella le explicó, él le dio una bofetada tan fuerte que mi madre cayó al suelo, con el rostro encendido y el alma herida. Yo lo sexta todo desde la puerta de mi cuarto, paralizada, con el corazón hecho un nudo y las manos temblando sin saber qué hacer. Esa noche lloré bajito en mi petate, mordiendo la cobija para no despertar a mis hermanos. Sentí una tristeza profunda, como si el amor de mi familia se estuviera evaporando frente a mis ojos. Mi hermana Zuleide empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Decía que ayudaba en la tienda de doña Quiteria, una señora buena gente cerca del embarcadero. Regresaba tarde y, a veces, traía unas moneditas que le daba a mamá a escondidas de papá. Solo después entendí el verdadero motivo de su ausencia. El hogar
Ese lugar donde antes reinaba la seguridad, se volvió un campo minado, lleno de silencios, suspiros contenidos y miradas esquivas. A los pocos meses, cuando yo tenía 10 años, apareció en nuestras vidas Gumerindo, el hermano menor de mi papá. Mi tío había estado años en la Ciudad de México y volvió al enterarse de las dificultades que estábamos atravesando. Alto como papá, pero más delgado y de voz suave, al principio fue recibido como un ángel salvador. Trajo algo de dinero, ayudó a reparar las paredes dañadas y hasta consiguió un trabajo para mi papá en una empresa de turismo de la capital. Cada vez que llegaba a casa, traía dulces para mí, alegrías, cocadas, tamarindos, y decía que yo era su sobrina preferida. Me acariciaba el cabello, contaba historias de la gran ciudad y prometía que un día yo también viviría allá, que todo iba a mejorar. En ese momento, nadie podía imaginar que su llegada cambiaría el rumbo de mi vida de una forma tan dolorosa. Los meses pasaron y, poco a poco, la presencia de mi tío Gumerindo se volvió habitual en casa. Ayudaba a mamá con la compra del mercado, jugaba con los gemelos, reparaba lo que se rompía y siempre tenía un elogio listo para mí. Al principio, sus caricias parecían inocentes, un cariño de tío, pero con el tiempo noté que sus manos dejaban de ser casuales. Cuando cumplí 12 años, algo en su mirada cambió. Ya no hablaba de mis buenas notas, sino de lo bonita que me estaba poniendo. Sus manos bajaban del cabello al cuello, a los hombros, y sus palabras se volvieron halagos incómodos que me hacían sentir rara y asustada. A veces me preguntaba si era mi culpa, si yo estaba exagerando, pero era apenas una niña, sin las palabras ni el valor para entenderlo. A pesar de todo, él seguía ayudando a mi familia. Consiguió trabajo para mi papá en una empresa turística de la capital y, meses después, anunció que tenía una casa para nosotros en la Ciudad de México. Mi padre, agotado por las deudas y sin ver futuro en Xochimilco, decidió que era momento de empezar de nuevo. Nos mudamos a la gran ciudad en el inicio de los años 60, dejando atrás los canales, el patio y la infancia sencilla. Recuerdo el último día de escuela, la despedida de la maestra Teresa, quien me abrazó fuerte y me rogó que nunca dejara de estudiar. Nunca imaginé que esa mudanza no sería el comienzo de una nueva vida, sino el inicio de una pesadilla que me robaría la inocencia. El viaje en autobús fue largo. Yo miraba por la ventana, con el corazón apretado, sabiendo, sin entender, que algo en mí se iba quedando en cada pueblo que quedaba atrás. Mientras mis hermanos reían emocionados, yo sentía una angustia que no sabía nombrar. Ciudad de México era otro mundo, calles enormes, ruido, edificios altos y una vida muy distinta a la de los canales de mi infancia. Allí, en esa casa de ladrillo, comenzaría una etapa que me marcaría para siempre, un tiempo en que el dolor y el silencio se volverían mis compañeros diarios y donde la figura de mi tío, el salvador de la familia, pasaría de ser apoyo a mi mayor tormento. La casa en Ciudad de México estaba en el barrio de Tepito, un sitio bullicioso, lleno de mercados, gritos y colores que me abrumaban. Aunque era de ladrillo y tenía baño adentro, extrañaba la sencillez de Xochimilco, el olor a tierra mojada, el canto de los pájaros al amanecer. Tío Gumerindo vivía a 2 calles. Iba casi todos los días, siempre trayendo algo, un pescado, frutas, dulces y, sobre todo, esa sonrisa que cada vez me parecía más falsa. Papá trabajaba largas horas y mamá vendía tamales en el mercado, cargando a los gemelos. Durval, el mayor, consiguió empleo en la terminal de autobuses y Zuleide se fue a trabajar con una familia en el centro. A mí me tocó quedarme en casa. Mi padre dijo que no había dinero para llevarme a la escuela más cercana, que al siguiente año continuaría mis estudios. Así pasaban los días, limpiando, cocinando, cuidando los quehaceres y esperando que alguien regresara para no sentirme tan sola. Fue en esos momentos de soledad que mi tío empezó a aparecer a deshoras. Primero solo hablaba, sentado en la mesa mientras yo barría, pero sus palabras ya no eran las mismas. Me miraba de una manera que me hacía sentir desnuda, y lanzaba comentarios sobre mi ropa, mi cuerpo, mi manera de moverme. Un día llegó con un vestido amarillo envuelto en papel de seda. «Quiero verte con él», insistió. Yo me negué,
Le dije que esperaría a mi mamá. De pronto, su rostro se transformó. ¿Dudas del tío que te ayudó tanto?, me reclamó con voz fría. Ese día lo sexta marcharse molesto, y entendí que ya no era seguro estar sola con él. Esa noche escondí el vestido debajo del colchón, con el corazón latiendo fuerte. Cuando mamá volvió, le conté del regalo. Ella me pidió no decirle nada a mi papá, que no le gustaría saber que su hermano me daba obsequios. Por primera vez sentí que tal vez mi madre también sospechaba, pero el miedo y la dependencia eran más grandes que cualquier palabra. Las semanas pasaron y la incomodidad creció. Tío Gumerindo encontraba siempre una excusa para visitarme cuando estaba sola. Sus accidentes se volvían frecuentes: una mano que rozaba mi espalda, un comentario sobre mi cuerpo, una mirada que me obligaba a bajar la vista y apretar los puños. Intenté esconderme, inventar dolores de cabeza, meterme al cuarto cuando sabía que él llegaría, pero no siempre funcionaba. Él insistía, entraba sin avisar y se adueñaba de la casa como si fuera suya. Un día de abril, mientras llovía fuerte, yo lavaba ropa en la pila del fondo. Oí la puerta y sentí su presencia antes de verlo. Entró mojado, con olor a pulque y la voz arrastrada. Preguntó dónde estaban todos. En el mercado, respondí, tratando de sonar tranquila, pero por dentro temblaba. Se acercó despacio, me llamó mi sobrina predilecta, y lo que sucedió esa tarde es algo que intenté borrar de mi memoria por años. Recuerdo que grité, intenté empujarlo, le dije que lo contaría todo, pero él solo reía, decía que nadie me creería, que diría que yo lo había provocado. Cuando terminó, dijo algo que nunca olvidaré: si le cuentas a alguien, tu familia se va a la calle. Gracias a mí tienen casa, tu padre tiene trabajo. Piénsalo antes de abrir la boca. Me quedé horas sentada en el suelo del baño, dejando que el agua de la ducha me cubriera, como si pudiera limpiarme de aquella suciedad. Cuando mamá regresó, con los gemelos, yo ya había guardado la ropa, hecho la cena, y fingía una sonrisa que perfeccionaría en los años siguientes. Esa fue la primera vez, pero no la última. Durante los siguientes 2 años, cada vez que surgía una oportunidad, cuando la casa quedaba vacía, cuando mamá iba al médico con los niños, el infierno se repetía. Yo hacía todo lo posible para nunca quedarme sola, pero él siempre encontraba la forma. Lo peor era verlo en las reuniones familiares, sentado a la mesa los domingos, riendo con mi papá, compartiendo anécdotas, trayendo regalos para todos. Nadie parecía notar el modo en que me miraba, las sonrisas que me dedicaba en secreto, los silencios llenos de amenaza. Y si alguien sospechaba, fingía no ver nada. Yo me fui marchitando. De ser una niña alegre y estudiosa, me convertí en una sombra. No comía, no dormía bien, tenía pesadillas constantes. A los 15 años ya sentía el peso del mundo en los hombros. Mamá preguntaba qué me pasaba. Decía que estaba flaca, amarilla, apagada, y yo solo contestaba que extrañaba Xochimilco, que quería volver a los canales y a la escuela de siempre. Fue mi hermana Zuleide la primera en sospechar. Ella venía a visitarnos los domingos, su único día libre en la casa donde trabajaba como empleada. Un día me encontró llorando, escondida detrás de la casa. «Es el tío, ¿verdad?», preguntó directa, sin rodeos. Yo no pude responder. Solo lloré con más fuerza. Ella me abrazó y también lloró conmigo. Él también me hizo eso allá en Xochimilco, confesó. Por eso comenzó a trabajar con doña Quiteria, para alejarse de casa. Cuando supo que él venía a la capital, buscó empleo como interna para no tener que vivir en la misma casa. En ese momento entendí por qué mi hermana se había alejado tanto. No era solo por el trabajo, era para huir del mismo infierno que yo estaba viviendo. «Tenemos que contarle a mamá», dije temblando. «Ella no nos va a creer, o peor, nos va a creer pero no podrá hacer nada. Dependemos de él, Eulalia, sin el trabajo que le consiguió a papá, sin la casa que ayuda a pagar. ¿A dónde iríamos?». Y tenía razón. Estábamos atrapadas en una telaraña tejida con miedo, necesidad y silencio. Cuando cumplí 16 años, finalmente logré convencer a mi padre de que me dejara trabajar. Conseguí empleo como dependienta en una tienda de abarrotes cerca de casa, la famosa tienda de los 2 hermanos. No era mucho dinero, pero al menos pasaba el día fuera, lejos de ese techo que ya no sentía mío,
lejos de la presencia de mi tío. Empecé a guardar cada centavo en un agujero secreto que hice, en el fondo del ropero. No sabía cuándo, pero estaba segura de que algún día lo necesitaría para huir. En la tienda conocí a Valdemar, un muchacho repartidor, algunos años mayor, callado, atento, que pasaba diario por los pedidos. Al principio apenas cruzábamos palabras. Yo no podía mirar a los ojos a ningún hombre sin sentir miedo, pero la gentileza de Valdemar fue rompiendo poco a poco la muralla que yo había levantado. Él siempre traía algo, una fruta, un dulce, una flor sencilla para mí, diferentes a los regalos de mi tío, que venían llenos de segundas intenciones. Los pequeños gestos de Valdemar eran puros, sin esperar nada a cambio. Una vez, llovía tan fuerte que me quedé atrapada en la tienda sin paraguas. Valdemar esperó casi 2 horas para acompañarme hasta la puerta de mi casa. Se empapó bajo la lluvia solo para asegurarse de que yo estuviera a salvo. A los 17, ya éramos novios a escondidas. Mi padre nunca lo hubiera permitido. Decía que Valdemar era hijo de oaxaqueños y que nosotros éramos gente de la ciudad. Pero para mí, él representaba esperanza, la posibilidad de escapar, de volver a respirar. Soñábamos con casarnos, irnos lejos, empezar una vida nueva. Yo escuchaba sus palabras como quien escucha un cuento de hadas, demasiado bonito para ser verdad. Y justo cuando pensé que finalmente había encontrado una salida, el infierno volvió a tocar mi puerta de la peor manera posible. Tío Gumerindo se enteró de mi noviazgo. Nunca supe cómo. Tal vez alguien comentó. Tal vez simplemente me vio. Alguna vez con Valdemar, una noche en que mis padres habían salido a visitar a los gemelos enfermos en casa de una tía, él apareció en casa, borracho y furioso. Así que la sobrinita ya tiene novio, gritó acorralándome en la cocina. ¿Crees que vas a huir de mí? ¿Qué te vas a librar tan fácil del tío que te salvó de la miseria? Esa noche fue la peor de todas. Cuando todo terminó, me quedé tirada en el suelo, llorando, rota por fuera y por dentro. Me arrastré hasta el baño, me lavé como pude, escondí las marcas con un vestido de manga larga aunque el calor era insoportable. Me sentí invisible, como si nadie pudiera ver el dolor que cargaba. 2 días después, sin decir nada a nadie, busqué a Valdemar en el depósito. Solo alcancé a decir, necesito salir de aquí ahora, antes de romper en llanto. Valdemar no hizo preguntas. Quizá vio las marcas en mis brazos, quizá notó mi mirada vacía, diferente. Solo asintió y dijo, vamos a Guadalajara. Tengo un primo allá que puede ayudarnos. Al día siguiente, salí de casa con lo puesto, mi dinero ahorrado y un pequeño atado de ropa. Dejé una nota para mi madre, necesito irme. Un día te explicaré. Por favor, no me busquen. En la terminal de autobuses, Valdemar ya me esperaba con 2 boletos para Guadalajara. Mientras el autobús se alejaba de la ciudad, miré por la ventana una última vez. Dejaba atrás a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, pero también dejaba el infierno que había devorado mi niñez. Yo tenía 17 años y cicatrices profundas, invisibles, que me acompañarían por mucho tiempo. No tenía idea de lo difícil que sería comenzar de nuevo, ni de cuánto faltaba por enfrentar. El viaje a Guadalajara fue largo, cansado y lleno de incertidumbre. Recuerdo mirar por la ventana viendo los paisajes cambiar, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Cuando llegamos, el primo de Valdemar, Jerónimo, nos recibió en la terminal. Vivía en una vecindad del barrio San Juan de Dios, en un cuarto pequeño con baño compartido. No era mucho, pero para mí significaba libertad, un techo lejos del peligro, una promesa de que todo podía mejorar. Nos casamos una semana después en el registro civil. No fue por amor, aunque me hubiera gustado, sino por necesidad y por protegerme de las habladurías y del miedo a que mi tío viniera a buscarme. Valdemar fue comprensivo, me cuidó con paciencia y nunca me forzó a nada. Los primeros días en Guadalajara me la pasé encerrada. El ruido de la ciudad me asustaba, los claxons, la gente extraña, los olores nuevos. Extrañaba mi casa, a pesar de todo el dolor. Extrañaba a mi madre, a los hermanos, al aroma del maíz y la tierra mojada. Valdemar consiguió trabajo en una fábrica textil y yo apenas salía. Por las noches, cuando él intentaba acercarse,
Yo temblaba, no soportaba el más mínimo roce. Él se daba cuenta, y un día, sin presionarme, preguntó: ¿qué te hicieron, Lalia? No pude contarle todo, solo alcancé a decir que mi tío me había lastimado. Él entendió lo necesario. Desde entonces dormía en el suelo, respetando mi espacio, esperando mi tiempo. Las pesadillas me acosaban, gritaba en la noche, despertaba, sudada, convencida de que el pasado podía alcanzarme en cualquier momento. El día, las cosas más simples me disparaban crisis de llanto, el olor de un tamal, una voz de hombre en el pasillo, una noticia en la radio. Sentía que jamás podría sanar. Aún así, sabía que había dado el primer paso para romper el ciclo, y en ese pequeño rincón comenzaba, sin darme cuenta, mi reconstrucción. El tiempo en Guadalajara transcurrió entre días grises y pequeñas victorias. Poco a poco, me fui forzando a salir del cuarto, primero al pasillo de la vecindad, luego hasta la tiendita de la esquina, paso a paso, como quien aprende a caminar otra vez. Una vecina, doña Sebastiana, me ofreció trabajo ayudándole a lavar y planchar ropa. No era mucho dinero, pero sí una razón para salir, para sentirme útil, para tener algo que me distrajera del dolor que traía por dentro. Doña Sebastiana era una poblana sabia, con manos ásperas y una sonrisa fácil. Cuidaba de mí como si fuera su hija, y más tarde sería también quien me ayudó a sobrevivir los días más oscuros. A finales de 1964, descubrí que estaba embarazada. Lejos de alegría, la noticia me llenó de miedo. ¿Cómo iba a cuidar a un hijo si apenas podía cuidar de mí misma? ¿Cómo iba a protegerlo de un mundo que había sido tan cruel conmigo? Valdemar, a su manera, me prometió que todo sería diferente, que nuestro hijo nunca pasaría por lo que yo pasé. El embarazo fue complicado, con náuseas constantes y presión alta, además del miedo que no me dejaba dormir. Cuando Osvaldo nació en julio de 1965, fue un parto largo y difícil. Estuve casi 2 días en trabajo de parto, delirando de fiebre y agotamiento, pero cuando me lo pusieron en los brazos, algo en mí cambió. Ese pequeño ser, tan inocente y tan fuerte, despertó en mí una promesa silenciosa: nadie jamás le haría daño mientras yo viviera. Sin embargo, la llegada de Osvaldo también trajo nuevos retos, lo que hoy llaman depresión posparto. En esos tiempos era solo tristeza y agotamiento del que nadie hablaba. Lloraba mirando a mi hijo, pensando que no sería capaz, que no era suficiente, que mi pasado algún día lo alcanzaría. Valdemar hacía lo posible, pero trabajaba casi todo el día. Fue doña Sebastiana quien realmente me salvó en ese tiempo. Cuidaba de Osvaldo cuando yo no podía. Me enseñó a bañarlo, a darle de mamar, a consolarlo cuando lloraba. Decía que ese bebé era mi salvación, y que por él me iba a poner bien. Poco a poco, fui creyendo que tal vez tenía razón. El primer año con Osvaldo fue duro pero también transformador. La rutina de cuidar a un bebé me ayudó a recuperar poco a poco la confianza en mí misma. Me despertaba de madrugada con sus llantos, lo acunaba en brazos, le cantaba bajito las mismas canciones que mi madre me había enseñado en Xochimilco. Durante el día lo llevaba conmigo cuando ayudaba a doña Sebastiana. Por las noches, cuando Valdemar llegaba cansado del trabajo, cenábamos los tres juntos, como una familia de verdad, aunque yo sentía que aún estaba aprendiendo a ser parte de ese nuevo mundo. Las pesadillas no desaparecieron, ni los sobresaltos cuando escuchaba una voz masculina demasiado fuerte o alguien se acercaba por detrás de mí. Había días en que apenas podía comer, en que salir de la vecindad era un reto gigantesco. Valdemar era paciente, más de lo que yo sentía merecer. Nunca se quejaba cuando yo me alejaba de sus abrazos o cuando me encerraba en el baño a llorar. Él entendía que había heridas que no se ven, pero duelen igual o más. Con el tiempo, empezó a verme no solo como su esposa, sino como una mujer, que luchaba cada día por recuperar su dignidad. En 1967 volví a quedar embarazada. Osvaldo ya tenía casi 2 años y comenzaba a caminar y hablar. Aunque tenía miedo, este embarazo fue un poco más tranquilo. La preocupación económica era grande, pero la rutina y el cariño de mi pequeño me daban fuerzas para seguir. Valdemar hacía milagros con el dinero, trabajando doble turno cuando podía,
para que nada nos faltara. Euclides nació en diciembre, una noche de lluvia en Guadalajara. Fue un parto rápido, tan diferente del primero. Cuando vi a Osvaldo tocar la carita de su hermano por primera vez, sentí una ternura tan grande que por unos instantes todo el dolor desapareció. Tener 2 hijos me ocupaba cada minuto y, aunque el pasado no se borraba, por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba construyendo algo nuevo. Sin embargo, las sombras nunca se iban del todo. Había noches en que el miedo regresaba sin aviso, pero la vida me enseñaba que incluso en la oscuridad pueden crecer flores. A medida que Osvaldo y Euclides crecían, mi mundo empezó a girar en torno a ellos. Despertaba con el sol, preparaba café y avena, arreglaba la ropa y me sumergía en la rutina de bañar, alimentar y abrazar a mis 2 pequeños milagros. El cansancio era constante, pero había una paz secreta en verlos dormir juntos, en escuchar sus risas llenando el cuarto pequeño de la vecindad. Con el paso del tiempo, fui ganando un poco de confianza para salir a la calle, llevarlos al parque, visitar el mercado o ir a la iglesia los domingos. Cada salida era una pequeña victoria sobre el miedo que aún habitaba en mí. En el barrio, la gente comenzaba a conocerme como la esposa callada de Valdemar, la mamá joven que siempre iba deprisa, pero nunca sola. Un día, a finales de 1968, recibí una carta inesperada de Zuleide, mi hermana. No sé cómo consiguió la dirección, pero verla escrita con su letra temblorosa me sacudió el alma. Me contó que mamá había enfermado tras mi partida, que papá seguía en el DF y que los gemelos ya trabajaban. Pero lo que más me impactó fue leer que tío Gumerindo se había casado y tenía una hija pequeña. Me temblaron las manos. Pensar en esa niña, tan indefensa como lo fui yo, me llenó de culpa y miedo. Quise volver, sacarla de allí. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Quién me iba a creer? No tenía pruebas, no tenía fuerzas. Esa noche no pude dormir. Lloré en silencio, abrazando a Euclides y prometiéndome que mis hijos nunca vivirían lo que yo viví. La carta de mi hermana despertó todos mis fantasmas. El dolor regresó con fuerza, las pesadillas aumentaron y hasta Valdemar notó que algo se había roto en mí otra vez. Me encontró una mañana sentada en el baño, balanceándome como una niña asustada. Sin decir palabra, me abrazó y me susurró que buscaríamos una salida, que no dejaría que el pasado me devorara de nuevo. Fue así como, en medio del dolor, nació la idea de mudarnos otra vez, ir al norte, buscar una nueva oportunidad lejos de los recuerdos, lejos de las amenazas, lejos de todo lo que podía alcanzarme. La decisión no fue fácil. Dejar Guadalajara, donde al menos tenía una rutina, me llenaba de ansiedad, pero Valdemar insistió. Un amigo suyo, Agenor, lo había invitado a Guanajuato, una ciudad pequeña en el corazón del país, donde había trabajo en las minas y la vida era más tranquila. El clima, decía, sería mejor para los niños, el costo de vida más bajo, y podríamos empezar de cero, lejos de los fantasmas que me perseguían. Vendimos lo poco que teníamos, empaqué mis cosas y las de los niños en una maleta vieja, y, con el corazón encogido, me despedí de doña Sebastiana, quien me abrazó, fuerte, como una madre. Osvaldo tenía 4 años y Euclides apenas 1 y medio cuando tomamos ese autobús rumbo a lo desconocido. El viaje fue largo, el paisaje cambiaba de colores y el frío aumentaba conforme nos acercábamos a Guanajuato. Cuando llegamos, nos recibió el aire fresco de la sierra y una ciudad enclavada entre montañas, llena de callejones y casas de colores que me parecieron sacadas de otro mundo. Nos hospedamos los primeros días en casa de Agenor y su esposa, Yvonette, quienes nos abrieron las puertas sin dudarlo, compartiendo su techo y su mesa con nosotros y nuestros hijos. A la semana, Valdemar consiguió trabajo en la mina La Valenciana, un empleo duro y peligroso pero mejor pagado que cualquier cosa que encontró en Guadalajara. Yo ayudaba a Yvonette en la casa, cuidaba de los niños, lavaba ropa para afuera, y empecé a conocer a las mujeres del barrio. En 2 meses logramos rentar una casita pequeña en la periferia, apenas 2 cuartos y un patio minúsculo, pero por primera vez desde Xochimilco sentí que tenía un hogar propio otra vez. El primer invierno fue una prueba de fuego. No teníamos cobijas suficientes y el frío calaba hasta los huesos.
Los niños se enfermaron varias veces y pasé noches enteras vigilando sus fiebres, quemando hojas de eucalipto y rezando para que la enfermedad no se los llevara. Fue en ese tiempo que conocí a Odette, la vecina viuda de al lado, quien, con paciencia y sabiduría, me enseñó a preparar remedios caseros y, sin saberlo, me ayudó a volver a confiar en el cariño de una mujer mayor. Odette se convirtió en mi apoyo más grande durante los primeros años en Guanajuato. Era una mujer fuerte, de esas que han visto mucho en la vida y no juzgan, solo escuchan y comprenden. Me enseñó a preparar jarabes con gordolobo y miel para la tos, tés de hierbabuena para el estómago, cataplasmas de manteca de cerdo para el pecho de los niños resfriados. Su casa siempre olía a plantas frescas y pan recién hecho. Con el tiempo, se volvió casi como una madre para mí, llenando el vacío que la distancia y la ausencia habían dejado en mi corazón. Poco a poco, le fui contando partes de mi historia. No todo. Hay heridas que una no puede decir con palabras, pero los ojos hablan más que la boca y ella entendía incluso mis silencios. Un día, mientras pelábamos nopales en su patio, me dijo, hay cosas que no hace falta contar. Con solo mirar sé que has cargado demasiado. Pero aquí tienes tu casa, tu espacio para sanar. Valdemar, mientras tanto, trabajaba largas jornadas en la mina. Era un empleo peligroso, y yo rezaba cada mañana para que regresara entero. Un día, una roca cayó y le aplastó 2 dedos. Estuvo 3 meses sin trabajar, cobrando la mitad del sueldo, amargado, frustrado por sentirse menos hombre, menos útil. Comenzó a tomar mezcal para calmar la tristeza, y poco a poco, el fantasma del alcohol volvió a rondar mi casa, recordándome la pesadilla que viví con mi padre. Cuando llegaba tomado, yo encerraba a los niños conmigo, temblando de miedo aunque él nunca me levantó la mano. Una noche, en medio de una discusión, rompió platos y gritó que yo no era una buena esposa, que nunca podría ser su mujer como él quería. Fue entonces cuando sentí que todo mi pasado regresaba de golpe, y sin pensarlo, corrí con los niños a casa de Odette, donde pasamos 3 días refugiados bajo su protección. Cuando volví, encontré a Valdemar sobrio y arrepentido. Esa noche, por primera vez, le conté todo, mi infancia rota, el infierno con mi tío, el miedo a ser tocada, las pesadillas. Lloré como nunca antes, y él escuchó en silencio. Ese momento marcó un antes y un después en nuestro matrimonio. Por fin, sentí que ya no cargaba sola mi dolor. Después de esa noche de confesiones, algo cambió profundamente entre Valdemar y yo. Dejó de beber como me lo prometió. Volvió a ser el hombre paciente y comprensivo que me ayudó a huir de la ciudad y del dolor. Nunca más me presionó, nunca más mencionó mis dificultades para la intimidad. Centró su energía en nuestra familia, en los niños, en reconstruir lo que habíamos empezado juntos. Por primera vez sentí que éramos verdaderos compañeros, luchando hombro a hombro contra el pasado y las dificultades del presente. En 1972, recibí otra carta de Zuleide. Ella vivía en Monterrey, se había casado y estaba esperando su primer hijo. Me contó que mamá había fallecido el año anterior, que papá seguía trabajando en el turismo en la capital y que los gemelos, Odair y Orlando, trabajaban en Sonora. Sobre tío Gumerindo, solo escribió una frase que me heló la sangre: él continúa igual. Esa frase me persiguió durante noches, pensando en las vidas que podría estar destrozando ese hombre, sintiéndome culpable por no haber hablado, por no haber hecho más. Respondí la carta dando mi dirección en Guanajuato, invitándola a visitarnos algún día. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de que el pasado me encontrara. Comenzaba a descubrir que era capaz de enfrentar mi historia, de mirar hacia adelante sin sentirme siempre a la defensiva. Poco a poco la vida en Guanajuato fue mejorando. Valdemar, incluso con su salario reducido, consiguió ahorrar para comprar nuestra casita en 1974. Era pequeña, pero tener una casa propia era un logro que jamás imaginé posible cuando huimos de Ciudad de México. Osvaldo y Euclides crecían, sanos, alegres, y la paz volvía a mi vida como un río sereno después de una tormenta larga. Un año después, Odette me hizo una propuesta que cambiaría mi destino. Estoy envejeciendo, mis manos ya no dan para tanto.
Quiero enseñarte a hacer mis conservas, a pasarte lo que sé, para que tengas tu propio sustento, tu propio orgullo. Así comencé a aprender, frascos y recetas, sabores y secretos que serían el pilar de una nueva vida, una vida que, poco a poco, empezaba a tener sentido otra vez. El aprendizaje con Odette fue un regalo inesperado. Ella me enseñó a elegir los mejores nopales, a mezclar epazote y cilantro hasta encontrar el punto perfecto, a preparar dulces de calabaza, mieles que no se cristalizaban y salsas con el balance exacto entre picante y sabor. Cada tarde, entre vapores y aromas, iba perdiendo el miedo y ganando una nueva confianza en mis manos, en mi capacidad de crear algo bueno, dejar mi propia huella. Poco a poco, empecé a vender las conservas a los mismos clientes de Odette, familias del barrio, posadas, el restaurante de Don Isidoro. Con el dinero que entraba, sentí por primera vez en mi vida una pequeña independencia, algo solo mío, un espacio de libertad ganado con esfuerzo y dedicación. Guardaba cada peso con el mismo cuidado con que cuidaba de mis hijos, soñando que un día ese trabajo me daría a las propias. En la Navidad de 1975, mi hermana Zuleide viajó a Guanajuato con su marido y su hijo pequeño. Nos abrazamos como si quisiéramos cerrar la herida del tiempo y la distancia. Esa noche, sentadas en el patio bajo el árbol de durazno, por fin hablamos abiertamente de todo lo que nos había marcado. Zuleide me confesó que su hija también había sido víctima de tío Gumerindo. Intentó suicidarse a los 14 años y, aunque su madre la creyó y la protegió, el resto de la familia prefirió callar antes que enfrentar la verdad. Sentí rabia, impotencia, pero también alivio de saber que al menos la niña tenía una madre valiente, que no estaba sola en su dolor. Por primera vez en muchos años, sentí que la culpa que llevaba a cuestas empezaba a disolverse. No fue tu culpa, Lalia, me repetía Odette, y por fin, sentada junto a mi hermana, empecé a creerlo de verdad. Después de esa visita, las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Dormía mejor, disfrutaba más de mis hijos y de las cosas sencillas, de la vida. El negocio creció. En 1976 ya vendía a otras ciudades y Valdemar me construyó un cobertizo en el fondo de la casa para trabajar con mis propias manos sin depender de nadie más. Era un nuevo comienzo, más firme, más mío, más libre. El negocio de las conservas siguió creciendo. Valdemar y yo, con la ayuda de Odette y mis hijos, logramos que Sabores de la Sierra fuera conocido en varias ciudades de la región. No era una empresa grande, pero el orgullo de ver mis frascos en los estantes de tiendas y mercados me hacía sentir que la vida finalmente me sonreía. Osvaldo, con 14 años, ganó una beca para estudiar en el Colegio Técnico de Guanajuato. Era aplicado, curioso, el primero de la clase. Euclides, más callado y observador, me ayudaba en la cocina. Tenía un don especial para elegir nopales frescos y experimentar con nuevas combinaciones de hierbas. Valdemar, con su ascenso en la mina, trabajaba ahora en la oficina. No ganaba tanto como antes, pero era un trabajo seguro y mucho menos peligroso. La vida por fin se sentía estable. Habíamos encontrado un equilibrio que yo jamás soñé tener cuando salí huyendo de Ciudad de México. Empezábamos a tener amigos, a participar en fiestas de la comunidad, a disfrutar los domingos en la plaza, viendo a los niños jugar y escuchando música en vivo. Pero la tranquilidad, como siempre, no duró mucho. En marzo de 1979, mi hermano mayor, Durval, apareció de pronto en nuestra puerta. No lo veía desde hacía 15 años. Llegó más viejo, el cabello canoso y la piel curtida por el sol. Traía noticias. Papá había fallecido el año anterior. Los gemelos estaban bien y él necesitaba dinero para el tratamiento de su esposa enferma. Valdemar desconfió desde el primer momento, pero yo, con el corazón blando, le di lo que teníamos ahorrado para comprar un coche, un sueño que tuvimos que aplazar. Durval se quedó una semana, contó historias de la familia, prometió devolver el dinero y se fue tan rápido como llegó. A los meses, recibimos una carta suya pidiendo más dinero. Valdemar se negó y Durval nunca volvió a escribir. Años después supe que nunca estuvo casado, que todo había sido una mentira. Sentí tristeza,
pero también aprendí que el pasado siempre encuentra la forma de buscarnos, y que tenía que proteger lo que tanto trabajo nos costó construir. Ese episodio me hizo más fuerte, más cautelosa, más consciente de que la vida, por mucho que avance, siempre nos pondrá nuevas pruebas. En 1980, mi negocio de conservas floreció aún más. Contraté a 2 muchachas del vecindario, Creusa y Jurema, hermanas trabajadoras y honestas que se convirtieron en mi apoyo diario. El cobertizo del fondo ya no bastaba. Alquilamos un local pequeño cerca del mercado, y allí montamos una mini fábrica donde los frascos y los aromas llenaban el aire con recuerdos y esperanza. Valdemar se encargaba de las cuentas y los pedidos. Yo supervisaba la producción, cuidando cada receta, cada detalle, como quien protege su propio legado. Era un trabajo de familia, hecho con amor y paciencia, y poco a poco la gente de Guanajuato comenzó a asociar nuestro nombre con sabor, calidad y honestidad. Nuestra vida social también cambió. Nos integramos más a la comunidad. Participábamos en la iglesia local, en fiestas, en la feria de la conserva, donde nuestro puesto empezó a ser uno de los favoritos. Después de tantos años escondiéndome, me costaba creer que ahora era yo quien saludaba a los vecinos, que recibía elogios y palabras de admiración por el esfuerzo y el sabor de mis productos. En casa, la relación con Valdemar se volvió más profunda. Habíamos construido un amor diferente al de las novelas, más real, hecho de respeto, compañerismo y pequeños gestos diarios. Poco a poco, sin darme cuenta, dejé de mirar el pasado con miedo y empecé a sentirme presente en mi propia vida. Los niños crecían rápido. Osvaldo, a los 16, trabajaba en la cooperativa agrícola ahorrando para estudiar en León. Soñaba con ser ingeniero y yo lo miraba con el orgullo de quien ve a su hijo alcanzar lo que uno mismo no pudo. Euclides, a los 13, continuaba ayudándome con las conservas. Había inventado una receta nueva de nopal con hierbabuena que fascinaba a todos en el barrio. Fueron años de cosechar lo sembrado con tanto esfuerzo, de aprender que la vida, por más dura que sea, siempre da segundas oportunidades cuando se cuida con amor y se lucha con honestidad. Pero como la vida suele hacerlo, pronto me esperaba otra prueba que pondría a prueba mi fuerza y mi capacidad de comenzar de nuevo. Fue en 1982 cuando conocimos a Valdecir, el hermano menor de Valdemar. Él venía de Oaxaca, donde había estudiado contabilidad y trabajado en varias empresas, pero la crisis económica lo dejó sin empleo. Llegó buscando un nuevo comienzo y encontró en nuestro negocio una oportunidad para crecer. Desde el principio Valdecir mostró interés en las conservas, en el dinero, en los planes de expansión. Decía que teníamos un diamante en bruto y que con una administración profesional podríamos conquistar todo el Bajío. Valdemar, siempre confiado, lo invitó a unirse como socio. Yo dudé. Me costaba abrir el corazón a alguien que no conocía bien, pero la insistencia de mi esposo y la esperanza de crecer me convencieron de intentarlo. Al principio todo fue bien. Valdecir organizó las cuentas, consiguió préstamos, cerró contratos con supermercados y trajo un aire de modernidad a nuestro pequeño emprendimiento. De pronto el dinero comenzó a fluir como nunca antes. Compramos nuestro primer auto, reformamos la casa, Valdecir se mudó a un departamento elegante y empezó a vivir con lujos que nosotros nunca habíamos tenido. Decía que era necesario para los negocios, que las apariencias abrían puertas. Valdemar confiaba ciegamente en él. Yo trataba de enfocarme en la producción y en mantener la calidad que nos había dado prestigio. Pero fue Osvaldo, ya con 18 años y experiencia en un banco local, quien primero notó que algo no cuadraba. Una noche me mostró papeles, números que no cerraban, gastos sospechosos, préstamos a nombre de la empresa que yo nunca había firmado. Mamá, él está desviando dinero, me dijo serio. Cuando lo llevé a Valdemar, él reaccionó con enojo, acusando a su hijo de envidioso y creando la primera gran fractura familiar que habíamos vivido en años. Osvaldo, herido y decepcionado, decidió adelantar su mudanza a León para empezar la universidad, aunque no tenía todos los ahorros que había planeado reunir. En casa, la tensión crecía. Valdemar cada vez más cerca de su hermano, más ausente, a veces regresando con olor a mezcal, como en los peores días. Euclides,
A los 16, se encerraba en sí mismo, viendo cómo la familia se desmoronaba poco a poco. En noviembre de 1983, el destino nos golpeó de nuevo. Valdemar sufrió un infarto en la fábrica y falleció antes de que pudiéramos despedirnos. Tenía 40 años. El dolor me atravesó como un rayo frío y despiadado. Me sentí viuda, sola, perdida en medio de una tormenta que no había pedido. El funeral de Valdemar fue una pesadilla de la que no podía despertar. Amigos y vecinos llenaron la casa, me abrazaron, me ofrecieron palabras que se perdían entre el llanto de mis hijos y el mío. No había tiempo para procesar el dolor. La vida seguía, las deudas llegaban, los proveedores llamaban y la fábrica quedó bajo mi responsabilidad cuando yo apenas podía sostenerme en pie. Fue en esos días oscuros cuando descubrí la magnitud de la traición de Valdecir. La empresa estaba ahogada en deudas. Había préstamos a nombre de Valdemar de los que nunca supe, pagos pendientes, gastos inexplicables. Y como si el dolor no bastara, el mismo día del entierro, Valdecir apareció en mi sala, bebiendo tequila en el sofá que mi esposo y yo compramos con tanto esfuerzo. Ahora tenemos que hablar sobre el futuro de la empresa, Eulalia, me dijo, sin siquiera mencionar el nombre de su hermano. Intenté explicarle que necesitaba tiempo, que quería esperar a Osvaldo, pero él solo sonreía con frialdad. La empresa es mía ahora. Valdemar me debía dinero, y tú eres responsable de las deudas. A menos que lleguemos a un acuerdo. Se acercó, tocó mi rostro de una manera que me heló la sangre. Eres una mujer bonita todavía, incluso después de 2 hijos. Siempre te encontré atractiva, ahora eres toda mía. Sentí el mundo desmoronarse. Esas palabras, ese tono, eran idénticos a los que usaba mi tío Gumerindo cuando me robó la infancia. No recuerdo con claridad lo que pasó después. Sé que grité, que lo empujé, que le cerré la puerta en la cara. Pasé la noche abrazada a Euclides, llorando como una niña, sintiendo un miedo que creía superado. El pasado había regresado con otra cara, pero la misma sombra. Al día siguiente, Osvaldo llegó desde León. Le conté todo en las deudas, las amenazas, el miedo. Mi hijo, joven pero fuerte, me miró a los ojos y dijo, vamos a luchar. Mamá, las conservas son tuyas, las recetas son tuyas. Él no puede quitarte eso. Con esa promesa, me aferré a la esperanza de que, una vez más, podía empezar de nuevo, por mí y por mis hijos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Mientras Valdecir viajaba a Querétaro buscando cerrar negocios usando el nombre de la empresa, nosotros actuamos. Osvaldo, con la ayuda de un abogado, descubrió que Valdemar había firmado documentos dándole poderes a su hermano, pero también que había una salida. Yo conservaba el conocimiento, las recetas, el trato directo con los clientes y la confianza de la comunidad. Con el apoyo de Creusa, Jurema y algunos amigos de la iglesia, mudamos toda la producción al viejo cobertizo de mi casa. Llevamos solo lo que legalmente nos pertenecía: ollas, frascos, etiquetas, equipos comprados antes de la llegada de Valdecir. Dejamos el local alquilado vacío, con las cuentas pendientes para que él se encargara. Cuando Valdecir regresó y encontró todo desmantelado, vino furioso a reclamarme. Amenazó con demandas, con llamar a la policía, pero Osvaldo había sido cuidadoso. No dejamos rastro de nada indebido. Recomenzamos de cero. Le dimos un nuevo nombre a nuestro emprendimiento, Delicias de la Abuela, en homenaje a Odette, quien me enseñó el arte de las conservas y la importancia de la dignidad. Trabajamos con los clientes de siempre, aquellos que confiaban en mí, que conocían mis manos y el sabor que solo yo podía lograr. Valdecir intentó competir, contrató a otras personas para copiar mis recetas, pero ningún producto se acercó al punto exacto, al condimento secreto que era más que una fórmula, era una herencia de vida, de dolor, de resistencia. Poco a poco, Delicias de la Abuela fue creciendo otra vez, no con la rapidez ni el tamaño de antes, pero con bases sólidas y una tranquilidad nueva. Había aprendido la lección más dura: no todo crecimiento es sano, no toda oportunidad vale la pena, y a veces, es mejor avanzar despacio pero con raíces firmes. Osvaldo volvió a León a terminar la universidad, pero venía cada fin de semana a ayudarme. Euclides decidió quedarse a mi lado,
renunció a la universidad para apoyarme en la reconstrucción. Juntos, madre e hijos, volvimos a levantar lo nuestro, más fuertes, más unidos y más sabios. Los años siguientes fueron de reconstrucción, no solo del negocio, sino también de mi propia vida. La muerte de Valdemar reabrió heridas antiguas, y el abuso de confianza de Valdecir me recordó que nunca debemos bajar la guardia cuando se trata de proteger nuestro esfuerzo. Aún así, esta vez no estaba sola. Tenía a mis hijos, a amigas, leales como Creusa y Jurema, y a la comunidad que respetaba mi trabajo y mi historia. Delicias de la Abuela se fue ganando un lugar en el corazón de Guanajuato. Ya no era solo una fábrica. Era también un símbolo de resistencia, de autenticidad, de que la dignidad se puede recuperar a pesar de las tormentas. Cada frasco vendido, cada feria atendida, era una pequeña victoria sobre los años de dolor y silencio. En la década de los 90, nuestro producto se consolidó como un clásico en la región. Las conservas de nopal se convirtieron en un emblema local, buscadas por turistas y apreciadas por las familias guanajuatenses. Mantuvimos la producción pequeña, controlada, siempre priorizando la calidad sobre la cantidad. Osvaldo, ya graduado en administración, recibió ofertas para trabajar en la Ciudad de México, pero eligió quedarse conmigo, ayudar a administrar el negocio familiar y construir su propia familia a solo unas cuadras de mi casa. Cuando nació mi primer nieto, Joaquín, sentí una alegría tan profunda que me brotaron lágrimas como si se lavara de golpe todo el sufrimiento vivido. Euclides, mi hijo callado, encontró su camino en la cocina, inventaba nuevas recetas, experimentaba con condimentos y hierbas frescas que cultivaba en el patio trasero. Se enamoró de Isabela, hija de inmigrantes libaneses, y juntos construyeron un hogar donde el sabor era el idioma universal. Ver a mis hijos crecer, formar sus propias familias, y mantener vivo el legado me llenó de un orgullo que no se puede comprar ni regalar. Por primera vez, sentí que, aunque el pasado duele, el futuro puede ser luminoso si elegimos sanar y no quedarnos detenidos en el dolor. Con el paso de los años, fui soltando poco a poco el trabajo diario. Osvaldo asumió la administración. Euclides viajaba cada semana desde San Miguel de Allende trayendo nuevos condimentos y supervisando la creación de recetas especiales. Yo me dediqué más al jardín de mi casa, inspirada en los recuerdos del jardín de Odette, plantando hierbas aromáticas, flores y hasta algunos árboles de fruta que trajeron pedacitos del sur a mi nuevo hogar. En 2010, Osvaldo abrió una tienda en el centro de Guanajuato donde no solo vendíamos nuestras conservas, sino también miel, quesos, artesanías y productos de otras familias de la región. La tienda se volvió un punto de encuentro, un espacio donde los turistas y la gente del barrio podían probar un poco de historia, de trabajo y de amor en cada frasco. Y cuando la gente me pedía una receta o el secreto de algún sabor, yo solo sonreía y respondía: hay cosas que solo se enseñan con el tiempo y el corazón. Ver a mis nietos crecer fue otra bendición que nunca me canso de agradecer. Joaquín, el mayor, siguió los pasos de su padre y estudió administración. Laura, la hija de Euclides, heredó el talento por la cocina y poco a poco fue sumando sus propias creaciones a la línea de productos familiares. Gabriel y Clara, los más jóvenes, todavía adolescentes, ya mostraban curiosidad y entusiasmo por el trabajo que durante años nos había dado identidad y unidad. En 2015, la vida me dio un susto. Un derrame cerebral me llevó al hospital, y durante 2 semanas pensé que el final estaba cerca, pero la familia entera se movilizó, mis hijos me cuidaron, mis nietos me leían y me hacían reír, y, con el tiempo, volví a caminar por mi jardín y a saborear el café de olla cada mañana en el portal. Esa experiencia me enseñó que la vida es un regalo frágil, que no hay que guardar palabras ni abrazos, que hay que decir te quiero cada vez que el corazón lo sienta porque no sabemos cuánto tiempo nos queda para seguir sembrando amor. Durante mi recuperación, mi nieto Joaquín me hizo una propuesta que al principio me pareció extraña. Quería grabar mis historias, mis recuerdos, mis recetas y secretos de vida, para que nada se perdiera con el tiempo. Al principio dudé, no me sentía lista para hablar de los capítulos más oscuros de mi pasado, pero la insistencia amorosa de Joaquín me convenció poco a poco. Nos sentábamos en el portal,
con la grabadora encendida y café de olla en la mesa. Yo le contaba de mi infancia en Xochimilco, de los días felices en el canal, de la llegada a la Ciudad de México, de los años duros en Guadalajara y de cómo construimos nuestro refugio en Guanajuato. Al principio, hablaba solo de los momentos bonitos, pero a medida que la confianza crecía, empecé a soltar el peso de los silencios, las partes dolorosas que nunca me atreví a compartir por completo. No lo hice en detalle. Algunas cosas son demasiado difíciles para decirlas en voz alta, pero sí hablé del dolor, del miedo, de los años en que sentí que no valía nada y de cómo, a pesar de todo, encontré fuerza donde creí que solo había ruinas. Joaquín escuchaba sin juzgar, a veces con lágrimas, otras con rabia por lo injusto, pero siempre con respeto y amor. Esas grabaciones se volvieron mi terapia, mi espacio de sanación. Me ayudaron a ver mi vida no solo como una sucesión de tragedias, sino como una historia de resiliencia, de reconstrucción, de pequeños milagros cotidianos. Gracias a mi nieto, me atreví a mirar atrás sin miedo, a reconocer que lo que viví no me define por mis heridas, sino por todo lo que fui capaz de reconstruir sobre las ruinas. Hoy esas memorias viven en mi familia, en cada receta que comparto, en cada reunión alrededor de la mesa, y en cada nieto que aprende que el amor es siempre más fuerte que cualquier sombra del pasado. En los últimos años, la vida ha cambiado, a un ritmo más lento, pero no menos valioso. En 2018, Joaquín se graduó y regresó a Guanajuato para trabajar junto a su padre en el negocio familiar. Él trajo ideas nuevas, como vender por internet, llegar a más lugares de México, e incluso, soñó con enviar nuestras conservas hasta los Estados Unidos. Recuerdo la emoción en su rostro cuando me mostró en la computadora nuestra tienda virtual, y yo apenas podía creer que mis recetas, mis sabores, podrían llegar tan lejos. En 2020, la pandemia nos obligó a recogernos en casa, a cuidarnos, a la distancia, a valorar lo esencial. Mis nietos, preocupados, no me dejaban salir ni para el mercado. Se turnaban para visitarme, dejaban canastas de despensa en la puerta, y me llamaban cada noche para que no me sintiera sola. Fue un tiempo difícil, pero también de mucha unión, de descubrir que el amor de familia es el mejor refugio contra cualquier tormenta. En 2022, Laura, mi nieta y chef, abrió un pequeño café al lado de la tienda. Allí sirve platillos con nuestras conservas, fusionando tradición y juventud. La primera vez que fui, vi mi foto en la pared y sentí un orgullo que no cabía en el pecho. Los domingos, la familia entera sigue reuniéndose en mi casa, hijos, nueras, nietos, amigos de toda la vida. La mesa grande, el bullicio de voces, el aroma a café y pan, los frascos de colores como testigos de todo lo vivido. En esas tardes, miro alrededor y agradezco en silencio haber sobrevivido, haber encontrado la fuerza que ni yo imaginaba tener, y haber construido una familia que no repite los errores del pasado, sino que honra la verdad, el trabajo y el amor. Hoy, a mis 78 años, me siento plena, no porque la vida haya sido fácil, sino porque supe resistir y transformar. Mi mayor legado no son solo recetas, sino la certeza de que sí se puede sanar y sí se puede volver a confiar. Hoy, mi rutina es sencilla y hermosa. Me levanto temprano, río con los nietos cuando vienen de visita, riego mis plantas, tejo mantitas para regalar y preparo pequeñas tandas de conservas solo para el gusto de mantener viva la tradición. Voy a la tienda algunas veces por semana, no a trabajar, sino a saludar a los clientes de siempre, a compartir consejos con las nuevas muchachas que ahora llevan el negocio con orgullo y respeto. A veces, Joaquín aún trae su grabadora, y entre café y risas, seguimos añadiendo recuerdos a ese archivo de vida que construimos juntos. He aprendido a mirar atrás sin rabia ni vergüenza, sino con la serenidad de quien entiende que cada herida, cada caída, cada noche oscura, fue también semilla de fuerza, de empatía, de compasión para otros. Los domingos, la casa se llena de voces, de anécdotas nuevas y recuerdos viejos. Nos sentamos todos alrededor de la mesa grande, servimos los platillos de Laura, las conservas de Euclides, los postres que aprendimos de Odette, y siempre, en algún momento, alguien pide que cante alguna de las canciones que mi madre entonaba.
en Xochimilco, y yo canto, con la voz gastada, pero con el alma llena de gratitud. He aprendido que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de abrazar la vida con todo lo que trae, lo dulce y lo amargo, lo nuevo y lo viejo, el pasado y el presente. Y aunque las cicatrices nunca desaparecen, ya no me avergüenzo de mostrarlas, porque son la prueba de que sobreviví, de que no me rendí, de que supe convertir el dolor en luz. En los ojos de mis hijos y nietos veo la promesa de un futuro distinto, más justo, más libre, donde ningún secreto pesa, donde la verdad y el amor tienen la última palabra. Ahora que miro mi vida desde la calma de mis años, puedo decir con el corazón en la mano que valió la pena resistir, valió la pena no rendirse, aunque tantas veces sentí que el dolor me iba a partir en dos. He aprendido que la verdadera fortaleza no es la de los héroes de los libros, sino la de quienes se levantan una y otra vez con las manos temblorosas y el corazón lleno de miedo, pero también de esperanza. Quiero decirle a quien me escuche que no hay historia tan rota que no pueda ser reparada, que el silencio no protege, solo encarcela, y que la vergüenza no es nuestra cuando hemos sido víctimas, sino de quienes abusan de la confianza y del amor. Hoy sé que mi historia no me define por mis heridas, sino por la forma en que las convertí en cimientos para algo nuevo. Si tú que escuchas esto cargas un secreto doloroso, quiero decirte que no es tu culpa, que la ayuda existe, que siempre se puede empezar de nuevo aunque parezca imposible. Busca apoyo, confía en quien te demuestre amor verdadero, no guardes el dolor en silencio como lo hice yo tantos años. La sanación llega de a poco, con paciencia, con actos pequeños, con la voluntad de vivir un día más, de amar, de volver a confiar. A veces me preguntan qué haría diferente si pudiera volver atrás. Tal vez habría hablado antes, tal vez habría buscado ayuda, tal vez habría creído que merecía algo mejor. Pero hoy, con todo lo vivido, elijo quedarme con la gratitud de haber encontrado amor, de haber formado una familia y de haber convertido mi historia en un mensaje de fe y de coraje para otros. Hoy, sentada en mi mecedora, viendo el sol esconderse tras los cerros de Guanajuato, me siento en paz, no porque haya olvidado el dolor, sino porque lo transformé en algo útil, en alimento para mi familia, en historias para mis nietos, en esperanza para quien escuche mi voz. La niña asustada de Xochimilco, la joven rota de Ciudad de México, la madre temerosa de Guadalajara, todas viven en mí, pero ya no tienen el control. Ahora soy la abuela orgullosa, la mujer que nunca dejó de buscar la luz, la que entendió que la vida no es justa, pero sí puede ser hermosa si elegimos sanar, si decidimos perdonar, si aprendemos a hablar. A ti que me escuchas, quiero darte las gracias por acompañarme hasta aquí, por ser testigo de mi verdad, por no juzgar mis silencios ni mis lágrimas. Si llegaste hasta el final, déjame tu comentario y dime de qué parte de México, o del mundo, me escuchas. Tu mensaje será como una mano extendida, como un abrazo de esos que curan el alma. Si hoy tienes miedo, si hoy te pesa la soledad o la culpa, recuerda que siempre hay salida. Habla, busca ayuda, no cargues sola lo que no te pertenece. Y si puedes, comparte este video, quizá, sin saberlo, salves a alguien que aún no encuentra su voz. Yo me despido volviendo a mi rutina, al tejido, a las conservas, a la risa de los nietos, a mi jardín lleno de vida. Me voy con el corazón ligero, con la certeza de que mi historia, por fin, no se irá a la tumba conmigo, sino que será semilla de fuerza y consuelo para muchas otras mujeres y familias. Gracias, gracias de todo corazón. Nos vemos en el próximo video, donde, con el favor de Dios, seguiré compartiendo lo más valioso que tengo, mi verdad, mi receta y mi amor por la vida. Quiero dejarte una última reflexión. La vida nos pone pruebas que a veces parecen insuperables. Nos arrebata la inocencia, la confianza, la tranquilidad, pero también nos da, si tenemos paciencia y fe, la oportunidad de reconstruirnos, de elegir quién queremos ser más allá del dolor. Hoy te invito a abrazar tu historia, a no avergonzarte de tus cicatrices, a entender que sobrevivir ya es una forma de valentía, y que hablar, aunque cueste, puede ser la llave que abre la puerta a una vida nueva. Si alguna vez sientes que no puedes más, recuerda que hasta el corazón más cansado puede volver a latir.
fuerte cuando encuentra un motivo para seguir. Busca ese motivo en lo pequeño, en el amor de tu familia, en un amigo, en un sueño sencillo. Yo elegí vivir, no por lo que me hicieron, sino por lo que yo decidí crear, una familia unida, un legado, de trabajo y de amor, y una historia que, al ser contada, puede inspirar a otras mujeres a no rendirse jamás. Gracias por permitirme abrir mi corazón. Gracias por escuchar, por compartir, por tenderme la mano con tus palabras. Que la vida te regale luz después de cada noche y fuerza cada vez que lo necesites. Aquí estaré, en cada frasco de conserva, en cada historia que nazca de mi voz, y en cada abrazo que nos demos, aunque sea a la distancia. Hasta pronto, con cariño y esperanza, tu amiga Eulalia.